Estamos en esta mañana con este título del mensaje: ¿qué hacer cuando caemos en pecado? Y necesitamos reflexionar que hay veces que no importa si la persona es cristiana o no lo es, la persona va a sentir vergüenza cuando comete un ilícito, cuando hace un pecado. Hermanos, la conciencia en cada ser humano es como una alarma, que cada vez que esa persona comete un pecado, suena la alarma dentro de nosotros y nos dice que hemos hecho algo mal. Dios creó a todas las personas con una conciencia, aunque no digan que son ateos, aunque digan que no creen en Jesús, siempre un pecado les va a causar algo por dentro. La conciencia es como una alarma, cuyo volumen va perdiendo ese volumen, o cuya alarma va perdiendo el volumen entre más y más la persona se entrega al pecado. Hay personas que de principio sentían mal por hacer algo que era pecaminoso, pero después lo volvieron a hacer y después lo volvieron a hacer hasta tal punto que ya el pecado que cometen ya no les causa una alarma. La alarma dentro de ellos ya no suena, ya no se escucha el volumen de esa alarma. Es similar, hermanos, por ejemplo, mis hijas a veces me preguntan ¿por qué es que no podemos ver una cierta película o un cierto programa? Y yo les digo, mira, cuando nos sentamos, y eso va para todos nosotros, hermanos, si mis hijas no deberían de estar viendo una película, un programa, tampoco lo debería de estar viendo yo, porque a mí me afecta espiritualmente como les afecta a ellas. Uno puede sentarse delante de una película y estar escuchando, y cuando dice una mala palabra, dice uno, ay, dijo una mala palabra, y uno dice, ok, a lo mejor es la última mala palabra y ya no lo va a seguir viendo, y uno lo sigue viendo, y luego vuelve a suceder, y luego vuelve a ver otra película, y esas películas empiezan a tener más malas palabras. De repente, hermano, usted va a mirar las malas palabras, aunque usted no las diga, lo va a ver como algo normal. Es por eso que dice ese dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Se nos pegan las cosas. Es por eso que nosotros no nos hace bien, hermanos, cuando nosotros vemos una película que hay escenas que no deberíamos estar viendo. Escenas de adulterio, escenas con personas con poca ropa, personas en la playa. Ay, el pastor es exagerado. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros ojos. Varones, tenemos que cuidar nuestros ojos. Hermanas, también hoy en día se le echa mucho al hombre, que el hombre es mucho de su vista, ¿verdad? Que se excita por su vista. Pero hoy también podemos entender que esto es algo que no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. Las mujeres también deben de cuidar lo que miran, porque empezamos a mirar cosas y poco a poquito se empieza a hacer normal, se empieza a normalizar. Entonces la alarma suena cuando vemos algo, escuchamos algo que a Dios no le agrada, pero ese volumen se va disminuyendo entre más uno se acostumbra a esa situación, a esas palabras, a esas imágenes. En el cristiano, hermanos, aparte de la conciencia, tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, usted es el templo del Espíritu de Dios. Cantamos hoy en día: vamos a la casa de Dios. Y sí, tenemos la costumbre de llamar a este lugar la casa de Dios. Tenemos la costumbre de llamar a este edificio la iglesia. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, esta no es la casa de Dios. Si nos ponemos a pensar, hermanos, el Señor no habita aquí. El Espíritu Santo ni siquiera llega temprano para arreglar el ambiente, como a veces hemos escuchado, para que cuando uno llegue, uno se encuentre ya con la presencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si usted se va, ese solamente queda un edificio vacío, con pintura, bonito, pero vacío, frío. Aquí no hay vida. Cuando nosotros nos vamos, aquí no hay vida. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Cuando usted llega el Espíritu de Dios. Porque cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu.
Entonces tenemos al Espíritu, y ese Espíritu que vive dentro de nosotros nos redarguye del pecado. A veces contristamos al Espíritu de Dios. A veces hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Estamos viendo cosas que no deberíamos estar viendo, hablando cosas que no deberíamos estar hablando, y contristamos al Espíritu de Dios. Es por eso que el salmista decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Y le pedía que tu Espíritu no se aparte de mí. Recordemos, solamente el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, es cuando el Espíritu Santo vino a habitar dentro de sus hijos. Antes, en el Antiguo Testamento, sí existía el Espíritu. El Espíritu es Dios, ha existido en la eternidad, desde la eternidad pasada. Siempre ha existido el Espíritu Santo. Pero su función, su interacción con el ser humano era diferente. En el Antiguo Testamento no vivía dentro del creyente como lo vive hoy. Abraham dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podemos llamarlo un creyente, aunque nunca escuchó el nombre de Jesús, pero fue un creyente, fue alguien que creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y él obedeció sin saber a dónde iba. Obedeció, él creyó en Dios. Pero el Espíritu de Dios no vivía dentro de Abraham. En el Antiguo Testamento vemos que la función del Espíritu Santo era dar el poder, dirigir a reyes, a profetas para una función específica, empoderar a estas personas para una función específica, pero el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Entonces cuando David dice que no sea parte de mí tu Santo Espíritu, él no está diciendo que no se vaya a salir de mí. Si está viviendo en nosotros, vive permanentemente en nosotros. Hoy en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés. Pero esta expresión de David era una expresión de lamento, una expresión de tristeza por el pecado que él cometía. Nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, redarguyéndonos. Cuando yo era niño, hermanos, tenía como un año y medio más o menos. Me dicen, ¿verdad? Yo no me recuerdo de esta escena, pero me dicen mis padres que yo tenía alrededor de un año y medio, a lo mejor 2 años. Y mis padres platicaban que por la noche yo me bajé de la cuna. Y me bajé de la cuna, y volví de regreso a la cuna. O sea que yo hice una fechoría a la medianoche, cuando mis padres estaban dormidos. Y en la mañana se levantan mis padres y encontraron el jarro de azúcar arriba de la mesa, destapado, derramado, todo el azúcar por toda la mesa derramada. Y ellos al principio pues pensaron: ¿qué pasaba aquí? ¿Quién habrá sido? Pero el autor intelectual de ese crimen fue descubierto cuando vieron que tenía toda el azúcar embarrada en toda la cara. Yo no sé por qué, ¿verdad? Siempre he sido una persona dulce, pero andaba buscando ese azúcar en la medianoche. A esa edad escogí el tiempo nocturno para hacer algo que sabía que no se debería de hacer. El pecado, hermanos, nos hace escondernos. El pecado causa vergüenza dentro de nosotros. El pecado típicamente, hermanos, incrementa en las horas de la noche. La gente se esconde en la noche para cometer pecados, típicamente. Por eso es que el que anda en pecado, hermanos, y no me refiero solamente al que comete adulterio y al que comete fornicación. Me refiero a todo el que comete pecado. Cuando usted odia a una persona, eso es pecado. Muchas veces, hermanos, tenemos como cristianos tenemos como 2 secciones, ¿verdad? Los pecados que respetamos y los pecados que no respetamos. Y los pecados que respetamos no volteamos para allá, como que no existieran. Los pecados que no respetamos son como el adulterio, la fornicación. Si fuéramos católicos, nos persinaríamos cada vez que alguien cometió un pecado. No lo respetamos. No lo respetamos. Hay pecados que respetamos
que a veces estamos involucrados dentro de ellos, pero nosotros lo ignoramos. No está mal. Somos humanos, pero condenamos al que comete adulterio. Pero nosotros estamos envueltos en chismes, estamos envueltos en egoísmo, estamos envueltos en un montón de otras cosas diferentes que ofenden al Espíritu de Dios. Hay veces que caminamos en pecado, nos vamos alejando de Dios, y nuestra primera reacción es no solamente alejarnos de Dios, que es lo peor que podemos hacer, pero también nos alejamos de la congregación. Nos alejamos de aquellos que son hijos de Dios. Dejamos de orar, hermanos. Dejamos de buscar la presencia de Dios o su voluntad en su palabra. Ya no leemos la palabra. Dejamos la comunión con los santos. Para el creyente, hermanos, no hay mejor acción que podamos hacer que confrontar nuestro pecado, que ir directamente delante de Dios y confrontar nuestro pecado, arrepintiéndonos y pidiéndole al Señor perdón. Hermanos, debemos de trabajar en nuestras vidas. Debemos de pedirle al Señor que obre en nosotros, porque una iglesia que está llena de pecado siempre será una iglesia inmadura. Una iglesia donde habrán problemas tras problemas tras problemas. Miremos la iglesia de Primera de Corintios o de Corinto, la iglesia de Corinto. Una iglesia que Pablo les habla hermanos, eran cristianos, no eran mundanos en una congregación, eran cristianos. Pero Pablo les habla y hay un montón de cosas, y dice, hay cosas que pasaban en esa iglesia que ni siquiera deberíamos de repetir, de tan malas cosas que habían en esa iglesia. Confrontemos nuestro pecado. Una iglesia llena de pecado siempre será inmadura. Esforcémonos por cuidarnos de pecar. Examinemos nuestras vidas. Seamos honestos. Pidamos al Espíritu Santo que nos limpie de todo pecado, no solo de los pecados que no respetamos, de todo pecado, de la mentira y de todos los otros pecados que mencioné, la envidia, el chisme. Esos son pecados que respetamos, ¿verdad? Porque no los miramos tan mal. Pidémosle al Señor que nos ayude. Veamos el primer punto: cuando somos dominados por el pecado. Cuando somos dominados por el pecado. Y eso está basado en los versículos 1 al 9 de 2 de Samuel 24. Pero leamos solamente los primeros dos versículos. Dice: una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Eso es obviamente un censo militar. Todos sabemos lo que es un censo. Cada 10 años aquí en Estados Unidos hacen un censo para contar cuántos habitantes hay dentro de Estados Unidos. En este caso, David mandó a sus comandantes del ejército, a Joab, al general, y a sus comandantes a que hicieran un censo, que contaran a todos aquellos que estaban capaces, que tenían la edad para poder servir en el ejército. Había un pecado, hermanos. Había un pecado en el hecho de censar al pueblo. Eso es un pecado. Todos los días, hermanos, contamos la congregación aquí. Los americanos también cuentan, digo los americanos, los que hablan inglés, pues, de Purpose también. Ellos también cuentan cuántas personas llegan los domingos. Obviamente, no, el enfoque, hermanos, no es, ay, que hoy, ahora sí rompimos récord. Tuvimos a 2 personas más que el último récord. Eso no es el punto principal, pero sabemos que cada número, cada vida es una persona que está siendo transformada por el Espíritu. Entonces son importantes de ese punto de vista. Nosotros preferimos que haya crecimiento vertical, no horizontal. Qué bueno sería que en un futuro nosotros nos tengamos que mover al gimnasio porque ya no caemos aquí. Sería maravilloso. Y que un día después tengamos que movernos al santuario porque ya no caemos ni en el gym. Pero hermanos, ¿de qué nos serviría que llegáramos a ese punto de estar entre miles de hispanos si estamos enanitos? Si no hemos crecido espiritualmente,
si seguimos pecando sin confrontar nuestro pecado, sin ayudarle a pedirle al Señor que nos ayude a honrarle mejor. ¿Había un pecado en censar al pueblo? El censar al pueblo, hermanos, no era en sí algo incorrecto. Los reyes en aquel tiempo censaban al pueblo para dos cosas: una, para recaudar impuestos, o también para contar cuántas personas podían servir en el ejército. David estaba haciendo un censo militar en este caso, no era algo pecaminoso en sí. Entonces vemos en la escritura que Dios mira a este censo de una manera pecaminosa. David estaba haciendo un censo militar, no era algo pecaminoso. Segunda de Samuel 24:9 menciona que era un censo militar, y aquí también en los primeros 2 versículos lo menciona David. Es la intención detrás de esta acción donde se encontraba el pecado de David. La intención es lo que él quería lograr, cómo él se quería sentir al censar al pueblo. Joab y sus comandantes supieron que no era lo correcto hacer. Habrán visto algo en el rey, posiblemente, pero ellos obedecieron al rey. Segunda de Samuel 24:9 dice: pero ¿por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa? No haga tal cosa, ¿por qué quiere hacer eso? Con respeto le dijo, pero le dijo: eso no está bien, David, que tú quieras censar al pueblo. Vieron la intención de David. Incluso Primera de Crónicas capítulo 21, 6 al 7, Primera de Crónicas 21, hermanos, es el pasaje paralelo al pasaje de Segunda de Samuel 24. Es la misma historia con unos detalles diferentes, adicionales. Dice en Primera de Crónicas 21, 6 al 7: pero Joab no contó a los de la tribu de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también lo consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Y uno se pone a pensar, espérate, vamos al versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? Que la ira del Señor se estaba contra Israel y el Señor provocó a David contra ellos. ¿Acaso Dios tienta? Hermanos, si estamos poniendo atención, aquí podríamos decir, uy, tenemos la primera contradicción dentro de la Biblia. Ahora sí voy a poderle comprobar a todo el mundo que la Biblia no es inerrante, que es sin error. No, hermanos. Veamos qué pasa aquí. Segunda de Samuel 24:1 dice que el Señor incitó a David. Eso entendemos. Primera de Crónicas 21:1, si usted va allá, dice que Satanás conspiró contra Israel. Entonces uno diría, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Fue el Señor o fue Satanás? Esto no es ninguna contradicción, hermanos. Recordemos que Dios es soberano sobre todo, que incluso las cosas que el enemigo se decide hacer en pecaminosidad, si Dios no lo permitiera, no sucedería, porque Él es soberano. Entonces podemos entender este pasaje sabiendo que como Dios es soberano y orquesta o permite todo lo que pasa, también recordamos que Dios no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie, y sabemos que la escritura es sin error. Entonces podemos entender que fue Satanás el que lo hizo, pero que Dios fue el que lo permitió. ¿Lo entendemos así? Amén. La palabra del Señor es sin error, pero siempre hay en inglés se dice un caveat. Hay algo que tenemos que explicar. La palabra del Señor es sin error en su lenguaje original. Cuando Dios inspiró a los hombres que escribieron las escrituras, esas escrituras escritas por primera vez fueron sin error. Pero desde entonces han habido personas que han traducido de un lenguaje al latín, al griego, a otros lenguajes, al español, al inglés. Y las traducciones nosotros no las consideramos inspiradas por Dios. Son confiables. ¿Por qué son confiables? Porque podemos examinar esa escritura, ir al original y ver si es lo que tradujeron las personas, y podemos confirmar que sí es. Por ejemplo, Primera de Samuel 24, en los manuscritos más antiguos, no tiene la palabra Señor, y usted se lo dejo de tarea, usted lo puede ir a investigar.
no tiene la palabra Señor. Pero con el tiempo de que los escribas copiaron más y más las escrituras, agregaron allí, entendieron como que el Señor, y pusieron la palabra Señor. En 2 de Samuel 24:1, el autor o el sujeto que está haciendo la acción está ausente, no está ahí. Entonces, la palabra es inerrante, es sin error en sus escritos originales. Pero aquí vemos una diferencia. Es necesario, hermanos, examinarnos. Es necesario pedirle a Dios que nos revele los pecados que están ocultos en nosotros y a nosotros. El pecado de David, hermanos, era orgullo. Él tenía orgullo. Algo que ninguno de nosotros conocemos, ¿verdad que nosotros ninguno somos orgullosos? No hay ni una pizca de orgullo dentro de nosotros, ¿verdad que no? Nadie de nosotros. Ninguno. David estaba actuando orgullosamente. Él quería saber cuántos hombres él tenía bajo su mando. Contó poniendo también su confianza en un ejército y no en un ejército y no en Dios. Puso su confianza. Él quería saber, a ver cuántas gentes tengo que me obedecen. Que si yo les digo se inclinen, se inclinan. Que si yo les digo vayan, van. Que si yo les digo recojan, recogen. ¿Cuántos tengo yo? Él contó con orgullo. Él contó poniendo su confianza en el hombre y no en Dios. El hombre, hermanos, siempre ha de gloriarse en conocer a Dios, dice la Escritura, no en cosas que alimentan su orgullo. Y eso es pecaminoso, hermanos. ¿Qué alimenta su orgullo? Examínese usted. A usted le corresponde examinarse. Jeremías 9:23-24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si nos hemos de gloriar en algo, hermanos, no es que tengamos la mejor casa de todos los demás hermanos aquí, no es que manejemos el mejor carro, no es que traigamos la billetera repleta de dinero, no es que tengamos una educación o que tengamos un trabajo X. En eso no nos debemos de gloriar. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que no podemos hacer nada sin Él. Al final de cuentas, todo lo que podemos lograr, los negocios que podamos tener, son porque el Señor nos los ha provisto en su misericordia. Si Él quisiera, el día de mañana no sales al trabajo, te quita la vida. Él mismo puede permitir una enfermedad en tu vida que no vas a poder ni siquiera levantarte de la cama. Nos levantamos todos los días por la gracia de Dios. Entonces nos gloriamos en conocer a nuestro Hacedor, a nuestro Dios. En eso nos gloriamos. Nuestras vidas dependen enteramente de Dios. No podemos menospreciar lo que Dios hace en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada. Así como dijo David también: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. En eso nos gloriamos. Y no es un orgullo carnal, hermanos. No es un orgullo carnal. Es un agradecimiento delante de Dios, hermanos. Que cuando recordamos quiénes éramos, lo que merecíamos, a dónde íbamos, a una destrucción y una eternidad apartado de Dios, el Señor tuvo misericordia de mí. Cuando Dios es justo, nos corrige. Segundo punto. ¿Qué dice el versículo 10 y 12? Dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David que así dice el Señor:
te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. O sea, le dio a escoger. Le presentó el Señor el menú. Tienes una de 3 cosas que escoger. Por haber pecado en contra mía, por haber confiado en tu orgullo, en los hombres que tú liderabas, uno de estos 3 castigos te voy a dar. David recibió el remordimiento inmediatamente, hermanos. Ese remordimiento que causa la conciencia. Y sabía que había hecho algo mal. El hombre conforme al corazón de Dios, así se le llama a David, le pide perdón después de confesar. No corre. Eso es lo bueno de David, hermanos. Esa es una de las cosas que podemos imitar de David, que él no corrió. Él no se aisló por sí solo, se fue de la congregación o dejó de hablarle, dejó de contestar los textos a los hermanos. Él siguió buscando esa comunión. Él se arrodilló, él le pidió perdón al Señor por lo que había hecho. Ahora, lo hecho estaba. Y esa es una enseñanza también para nosotros, hermanos. A veces hay pecado que cometemos y cuando nos venimos ante Dios, Él nos perdona. ¿Están de acuerdo? ¿Están seguros que Dios perdona? La palabra del Señor dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él nos perdona. Pero también no siempre nos libera de las consecuencias. Y Él usa las consecuencias de nuestro pecado para disciplinarnos a nosotros. Se le da 3 opciones a David. Le dice, ok, 3 años de hambre en el país. 3 años. 2, ser perseguidos por tu enemigo o por tus enemigos por 3 meses. Y número 3, o si quieres, 3 días de plaga sobre el país. Una mortandad donde iba a morir personas. David no sabía qué escoger. Y de ahí viene el versículo que leímos. Estoy entre la espada y la pared. 2 Samuel 24:14. Respondió David, pero es mejor, dijo, que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Hoy en día, hermanos, el Señor no nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Dijiste eso, dijiste aquella otra cosa, sentiste esta cosa pecaminosa en tu corazón. ¿Qué quieres escoger? 1, 2 o 3. Hoy en día no pasa así. Hoy en día más bien nosotros escogemos el castigo basado en el pecado que nosotros cometemos, porque las consecuencias vienen después del pecar. David sabía que Dios, hermanos, era un Dios de misericordia, de compasión grande. La pregunta es, ¿sabe usted que Dios es un Dios de compasión grande? Yo le pregunté ahorita y usted dijo que sí, pero a veces no nos comportamos de esa manera. A veces en lugar de venir ante Dios humillados, corremos de Él, nos escondemos de Él, no buscamos su perdón. David sabía que Dios es un Dios grande de compasión. Diferente a los hombres, Dios es un Dios de misericordia. David seguramente conocía lo que Moisés había expresado en Éxodo 34, 5 y 7, cuando dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese es Dios, un Dios que no se hace de la vista gorda cuando hay pecado, pero es un Dios de amor y misericordia, hermanos. ¿Qué haríamos sin un Dios así? Un Dios que nos perdona cuando venimos a Él humilladamente. David mismo, hermanos, él escribe sobre la misericordia de Dios en Salmo 103. Y dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades.
Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Imagínense el amor de Dios tan grande, hermanos, tan sublime. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. En una ocasión mi hija se fue de la casa. Y dice mi esposa que yo me puse a llorar, pero yo no me recuerdo, yo recuerdo la historia diferente. Es nuestra hija que ya está casada, que tenemos dos nietos de ella y uno que viene, ya está formado en el vientre. Ella no quería estar en casa porque no le gustaban las reglas de casa. Llegó hasta un punto de decirnos, les pago renta, pero trátenme como un inquilino. No reglas, yo puedo llegar a la hora que yo quiera a la casa. No pedirme que yo les dé explicaciones de lo que ando haciendo. Fue un tiempo muy difícil para nosotros, hermanos. Y aunque digamos que debe ser igual, a un varoncito, el varón mío, yo no le diría a él, sí, tú te puedes ir y haz lo que tú quieras, disfruta de la vida. Como padre, hermanos, una niña es algo diferente. Uno la cuida de una manera diferente. No es más especial que un varón, pero uno la cuida de una manera diferente. Que se haya ido me destrozó el corazón. A mamá también le dolió mucho que nuestra hija se haya ido. Tenía 19 años. Cuando se fue ya era adulta, podía decidir ella. De repente quiso salir con las llaves del carro, estaba nuestro nombre. Le dijimos que no se podía llevar el carro. Tenía su celular que nosotros le habíamos comprado. No la dejamos que se llevara el celular. O sea, le dijimos que no, pensando a lo mejor pues ya sin carro, ya sin celular, se queda afuera un ratito meditando, ¿no? Y diciendo pues a dónde voy a ir, y ya sin celular, me voy a regresar a la casa. Y nos toca la puerta. Pero no, ella agarró, se fue caminando y no supimos de ella por unos días. Pasaron cosas que el Señor usó esta situación para enseñarle a ella. Ella ahora es nuestra abogada más ferviente. Con nuestras hijas, háganle caso a mamá, a papá, más a papá, ¿verdad? Pasamos por esa situación, fue difícil. A mi esposa le da las gracias por ser la madre que fue, estricta como fue. Mira el resultado de ella a comparación con sus amigas. Unas terminaron en drogas, otras terminaron embarazadas sin haberse casado. Entonces ella sabe y agradece la crianza que les dimos, pero fue difícil. Un día ella contrató un mariachi, pero estoy seguro que aunque no hubiera contratado el mariachi, y compró un ramo de flores grande y fue y le pidió perdón a mi esposa. Mi esposa lo perdonó. Pero le digo, no fue por el mariachi. ¿Verdad que no fue por el mariachi? Ni fue por las flores. Ella vino con un deseo de perdón, humillada, a pedirle perdón a mi esposa. ¿Y qué que mi esposa dijo? No te perdono. No, la perdonó. Mi esposa la perdonó. Nosotros perdonamos a nuestros hijos, hermanos. Cuando nos desobedecen o hacen cualquier otra cosa que no nos agrada a nosotros, los perdonamos. Nuestro amor, si lo comparamos al amor de Dios, es un insulto para Dios. Porque Dios ama perfectamente, no nosotros. Si un padre o madre están dispuestos a perdonar a un hijo, ¿cuánto más usted cree
que Dios está dispuesto a perdonarle a usted cuando usted viene delante de Él y le pide perdón. Él está dispuesto siempre, hermanos. Simplemente que la conciencia nos mueve a alejarnos de Dios. Cuando cometemos un pecado, en lugar de confrontarlo, arrodillarnos delante de Él, pedirle perdón y buscar su misericordia, buscar su comunión, nos alejamos, queremos correr de Dios. Necesitamos, hermanos, arrepentimiento en nuestras vidas, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, pero no somos perfectos. Seguimos cometiendo pecado. Ya no practicamos el pecado, como Juan lo dice en sus cartas. No vivimos en un estado de pecaminoso continuo sin arrepentimiento. Nos hemos arrepentido, pero le fallamos a Dios pecando. Y en esos momentos, hermanos, nuestra acción debe ser de arrepentirnos. Tenemos 5 pasos. 1, reconocer lo que hicimos, reconocer que estuvo mal. Y no solamente reconocer que estuvo mal. Bueno, sí estuvo mal, pero ¿y qué? No, estuvo mal. 2, sentir dolor por lo que hicimos. Reconocer que estuvo mal, sentir dolor. Y 3, arrepentirnos pidiendo perdón. 4, apartarnos de esa acción, de esa circunstancia que nos mueve a pecar en contra de Dios. Y 5, volvernos hacia Dios. De nada sirve que tú reconozcas que hiciste mal si no hay dolor en tu vida. De nada sirve que tú sientas dolor en tu vida por haberle fallado al Señor si no hay arrepentimiento y no le vas a Él a pedirle perdón. De poco sirve, esta vez cambié, de poco sirve cuando le pedimos perdón al Señor, pero otra vez ahí vamos a hacer lo mismo. Y de nada sirve cuando le pedimos perdón al Señor. Nos queremos apartar de eso, pero no vamos a Él. Tenemos que ir en dirección hacia Dios, volvernos a Dios. Las consecuencias del pecado son dolorosas, pero Dios en su misericordia nos ofrece perdón. El último punto para terminar. Cuando un Dios de misericordia nos perdona, 2 Samuel 24:18 dice: ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpia el trigo. O sea, ya para este punto, hermanos, David escogió la compasión de Dios, caer en las manos de Dios, y Dios envió al ángel que matara a personas como castigo. Y él dijo: nos ponemos en la mano de Dios porque es un Dios compasivo. Pero luego Gad le dice: ve y haz un sacrificio. David obedeció la instrucción de Gad, y cuando David llega con Arauna, le dice que quería comprarle su terreno para construir un altar al Señor, y Arauna de buen corazón le dice: no, tómalo gratis, agárralo. Es más, allá hay madera también para que hagas el holocausto. Ahí están los bueyes, los animales, para que los degolles y los sacrifiques delante del Señor. ¿Cuál fue la contestación de David? Pero el rey respondió a Arauna 24:24: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Hermanos, David ofrece sacrificio y se detiene la plaga sobre el país. Cesa la mortandad. Pero él decide no dar a Dios nada que no le cueste. Nuestra vida cristiana, hermanos, es un esfuerzo. Nos cuesta. Este camino no es un camino de rosas, no es un camino donde nos ponen una carpeta de terciopelo roja enfrente de nosotros. Es un camino de dolor, es un camino de pruebas, de tribulación, y debe de costarnos. Y nos va a costar andar en este camino. Nuestra vida cristiana es un esfuerzo que hacemos en amor a aquel que nos salvó, en amor a Él. Cristo por nosotros se entregó completamente.
Por la misericordia de Dios ahora podemos ser salvos, hermanos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Hermano, amigo que estás aquí, en su misericordia puedes adquirir el perdón de Dios. Puedes obtener el perdón de Dios, el cual borrará toda tu culpa y limpiará toda tu maldad. Como cristianos debemos de resistir al pecado. Debemos resistirlo, hermanos. Es un esfuerzo que hacemos continuo de resistir el pecado, porque hay pecado, hay tentaciones. Debemos de decir como el salmista en el Salmo 119: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Porque es que decimos casi todos los domingos que debemos de estar en su palabra. Su palabra, decía el salmista, me ayuda a no pecar contra ti. Cuando estamos en la palabra, estamos metidos en esta palabra y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Marcos 14:38 dice: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. O sea, es palabra y es oración. Esa es la clave. Si no, vamos a cometer pecados y nos vamos a ver en la vergonzosa necesidad de confesarlos, de pedirle perdón al Señor. La palabra del Señor claramente nos dice, hermanos, que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar o soportar. Confesemos nuestro pecado, no corramos de Dios, corramos hacia Dios. El mejor camino, hermanos, es humillarse ante Dios. Mateo 23:12 dice: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermanos, les invito a cerrar sus ojos, les invito a inclinar su rostro. Posiblemente hay pecado no confesado delante de Dios que necesites confesarlo en este momento y pedirle su perdón por ello. Si tú eres un amigo en esta tarde, una persona que no puede decir, diría: pues yo no soy cristiano, he escuchado de Jesús, pero no soy cristiano, no soy un seguidor de Jesús. Tú también debes de venir a Él en arrepentimiento para salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En este momento que estás allí con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, hermano, dale gracias a Dios por ser un Dios de compasión, un Dios de amor que te ha perdonado tantas cosas. Un Dios que sigue presto, listo a escuchar tu clamor en arrepentimiento delante de Él. Un Dios que nunca te va a despreciar, un Dios que nunca te rechazará. Solo necesitas confesar delante de Dios. Posiblemente has ofendido a un hermano. Posiblemente el pecado que hay en tu vida no solamente ha sido un mal pensamiento que ha quedado entre tú y Dios, por el cual también deberías de arrepentirte. Pero la petición de perdón se hace conforme a cuánto ha llegado, o cuánto ha influido, o cuánto ha afectado tu pecado. Obviamente, si has sentido celos de una persona, no vas a ir con esa persona si esa persona ni siquiera sabe. No vayas con esa persona y le digas: ¿sabes qué? Pues te tengo celos porque esto y el otro. Pídele perdón a Dios y hasta ahí es suficiente. Pero si tú has hecho algo que ha dañado a otra persona,
No solamente es necesario pedirle perdón a Dios, sino ve con ese hermano, ve con esa hermana. Sal de este lugar y ve con ese familiar, con ese amigo, con esa persona que tienes tanto tiempo que no le hablas. Y pide perdón. Pide perdón. El Señor te dará las fuerzas para hacerlo y honrará el que tú le quieras honrar a Él. Y si tú no conoces al Señor, hoy es día que te arrepientas. Hoy es día que confieses que eres pecador, pidas perdón y busques esa salvación eterna que Jesús ofrece a todos aquellos que son sus hijos. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella siga en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre, que podamos meditar en ella diariamente. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Que nuestro caminar sea cada día más puro, más cercano, una comunión más fuerte contigo. Y en los momentos, Señor, cuando te fallemos pecando, que sepamos, Señor, humillarnos y llegar delante de ti, pedirte perdón. Porque sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, tú eres un Dios de grande compasión, de misericordia y gracia. De misericordia porque no nos das lo que merecemos, y de gracia porque nos das lo que no merecemos. A ti la gloria, la honra para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.